Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches, noches. ingeniero. Buenas noches. Estábamos viendo la última vez el ciclo de refrigeración de Carnot. Hicimos un problema, ¿ya? Y bueno, el problema lo terminamos. Ahora vamos a ver lo que se llama la bomba de calor. Entonces voy a compartir pantalla para que comencemos viendo a qué se llama la bomba de calor. Ya, entonces vamos viendo qué es una bomba de calor. Una bomba de calor usa el mismo equipo que un sistema de refrigeración, para empezar, pero trabaja con el fin de proporcionar calor a un foco caliente. Aun cuando los equipos usados en el ciclo de refrigeración y en la bomba de calor pueden ser idénticos, los objetivos son diferentes. Claro, son diferentes, son totalmente distintos. ¿Ya? Son totalmente distintos. Entonces, eso vamos viendo arriba, ¿ya? Por ejemplo, voy a referirme a la gráfica que vimos en la última clase. Voy a dejar de compartir porque aquí este recuadro naranja me está perjudicando. Y ahora sí. Bien. Son totalmente distintos. O sea, una cosa es un refrigerador y otra cosa muy distinta es la bomba de calor. Por ejemplo, en este diagrama se observa eso muy claramente. En este diagrama. Cuando trabaja como refrigerador, aquí en el evaporador, el evaporador recibe calor, ¿no? Recibe calor de las cosas que uno pone en el refrigerador, ¿no? De la carne, del pollo, de las verduras, de la leche. Entonces está recibiendo calor acá en el evaporador, ¿ya? Y claro, esto sería, digamos, dentro del equipo, ¿no? Y ahí hemos calculado su coeficiente de funcionamiento tomando en cuenta el calor del evaporador, ¿ya? Ahora, este mismo equipo, este mismo refrigerador, trabaja como una bomba de calor. Ya, voy a poner el ejemplo de un refrigerador comercial común y corriente, el que tienen ustedes en su casa. Ese refrigerador que ustedes tienen en su casa, atrás tiene una parrilla, o sea, tiene un condensador, tiene un serpentín. Si ustedes tocan ese serpentín es caliente, ¿ya? Eso es caliente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esa parrilla, que ese condensador está calentando al aire de la cocina, ¿ya? Entonces el condensador, esa parrilla, ese serpentín está cediendo calor al aire de la cocina. La cocina, por decir, está a temperatura de 28 grados, por decir. Por el serpentín está pasando refrigerante a menos 80 grados. Entonces, como está a menos 80, está calentando el aire de la cocina. Entonces está trabajando como una bomba de calor. Entonces, dependiendo del uso, puede ser refrigerador o puede ser bomba de calor. Si en mi equipo, en mi refrigerador, yo adentro abro la puerta, yo pongo agua, carne, pescado, leche, fruta, entonces está trabajando como un refrigerador. Ahí está absorbiendo calor el evaporador de los alimentos. Trabaja como un refrigerador y eso tiene un coeficiente de funcionamiento que en la clase anterior lo hemos calculado en función a la temperatura baja y a la temperatura alta. Ahora, ese mismo equipo, pero ya tomando en cuenta su condensador, su parrilla, su serpentín que está atrás del equipo, ¿ya?
trabajaría como una bomba de calor porque está calentando el entorno, está calentando la cocina, ¿ya? Entonces ese mismo equipo trabaja como refrigerador en la parte interna y como una bomba de calor en la parte externa. ¿Por qué? Porque calienta el medio ambiente, ¿ya? Entonces dejo de compartir, ya, ya. Voy a volver a la definición de bomba de calor, ya. Bien, entonces, a diferencia del refrigerador, en el refrigerador se llama coeficiente de funcionamiento, se llama coeficiente de operación, o también se llama performance. Ahora, para la bomba de calor tiene otro nombre, se le llama factor de funcionamiento, ¿ya? Pero se ocupa la misma definición, ¿ya? Entonces, recordemos que el coeficiente de funcionamiento, el coeficiente de operación, la performance o el rendimiento de un equipo se define utilidad u obtenido sobre lo invertido. Entonces, se ocupa esta misma definición para determinar el factor de funcionamiento de una bomba de calor. Repito, para un refrigerador se llama coeficiente de funcionamiento y para una bomba de calor es cuestión de nombre nomás, se llama factor de funcionamiento, ¿ya? Entonces, vamos determinando, vamos viendo cómo se determina este factor de funcionamiento y para eso vamos a utilizar este diagrama temperatura-entropía del refrigerador que se utilizó en la clase pasada, ¿ya? Aquí está, ¿no? La presión alta de 10, presión baja de 0,7, aquí una temperatura baja, una temperatura alta. Ya, entonces esto lo borro. Bien. Claro, está su entropía 1, entropía 2, entropía 3 igual a entropía 4, ¿no? Este es el ciclo de refrigeración que hemos visto en la clase anterior. Aprovecho este ciclo para sacar la expresión del factor de funcionamiento de la bomba de calor. Entonces, este gráfico no va a servir. Ya. Al igual que el rendimiento, el factor de funcionamiento se define como la utilidad u obtenido sobre lo invertido. Ya. Ahora, pero, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad? Aquí la utilidad o lo obtenido sería este calor del condensador, porque esto está calentando al entorno, ¿ya? Entonces, el calor del condensador viene a ser nuestra utilidad. Por decir esto, queremos que llegó un frío. Bueno, esto también lo mismo funciona con los aires frío y caliente, ¿no? Por decir, llegó un surazo, está frío, tenemos nuestro equipo arriba conectado, split, digamos, lo ponemos como calefacción, entonces el condensador nos va a mandar aire caliente, ¿ya? Entonces, el factor de funcionamiento va a ser este calor del condensador y acá abajo lo invertido. ¿Qué se está invirtiendo? El trabajo neto. El trabajo neto, que ya dijimos que es la suma del trabajo de la turbina positivo menos el trabajo del compresor. Y entonces voy bajando, pongo la utilidad u obtenido es el calor del condensador que está cediendo el calor, le he puesto negativo, porque es una cesión de calor. Y lo invertido sería el trabajo neto específico. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos sacando, ya dijimos que el trabajo neto viene a ser el área de este rectángulo color celeste, ¿no? Y que es la base por su altura. Entonces, y el calor del condensador también se lo puede sacar tomando en cuenta el área de un rectángulo. Lo voy a rayar acá y después entonces voy a hacer lo siguiente. El área del condensador sería el área bajo esta recta de 2 a 3, sería toda esta de acá. Esto viene a ser el calor del condensador. Lo estoy rayando, lo estoy achurando. Y observe, es un rectángulo grandote, digamos. ¿Ya? Ese área del rectángulo grande, bueno, que parece un cuadrado en este caso,
viene a ser el calor del condensador. ¿Cómo se calcula el área de este rectángulo o cuadrado? La base por la altura. Esta es la base, ¿ya? Que sería, digamos, S1 menos S4, ¿sí, no? A ver, dejo de compartir. Voy bajando, ya bueno. Pero bueno, entonces el calor del condensador que está en el numerador va a ser la base S1 menos S4 por la altura. Pero ¿qué altura, digamos? La altura sería de acá hasta acá, ¿sí? Esa es la altura. Entonces la altura es T2. Puede ser T2, puede ser T3, ¿ya? Entonces aquí pongo yo T sub 2, que es la altura por la base. S1 menos S4. Y acá, aquí en el trabajo neto, pongo el área de este rectángulo celeste, que sería la base sería S1 menos S4 o S3 por la altura. La altura sería T2 menos T1. O sea, para el trabajo neto, esta sería la alturita, ¿no ven? T2 menos T1. Entonces, eso voy a colocar aquí abajo, pero previamente dejo de compartir pantalla. Ya, entonces, vamos bajando ahora. Ahí está. La utilidad obtenido, el calor del condensador, T sub 2 por S1 menos S4. Y el trabajo neto es igual, esta es la base, S1 menos S4, por la altura T2 menos T1. Ahora, estas entropías se pueden tranquilamente simplificar, ¿sí? Ya, a ver un ratito. Ya, entonces acá, por ejemplo, lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar. Vamos a poner más grueso esto. Lo puedo simplificar con este otro. Con el de abajo. Lo simplifico y me queda solamente T2 sobre T sub 2 menos T sub 1. Esto viene a ser entonces el factor de funcionamiento de una bomba de calor. ¿Ya? Ya, bueno, esto ya habíamos visto que en un ciclo, ya sea en el de refrigeración o en el ciclo de la bomba de calor, igual se toma en cuenta esto, ¿no? Se respeta, ¿ya? Que la suma de los calores es igual a la suma de los trabajos. Esto es válido para todos los ciclos. Para ciclo de refrigeración, para el de bomba de calor, para el de Rankine, para el Rankine con recalentamiento. Ya, entonces esto es válido. Entonces acá la T1, la temperatura de la fuente de baja temperatura, que sería, digamos, en el evaporador, y la T sub 2 sería la temperatura absoluta de la fuente de alta temperatura. Entonces sale diferente, ¿no? Sale diferente. El factor de funcionamiento difiere del coeficiente de funcionamiento. Podríamos afirmar que este valor tiene un rango de variación. Vamos a diferencia del coeficiente de funcionamiento, ¿ya? A ver, voy a irme, bueno, acá primero, voy a definir de una vez acá, a ver acá entonces pongo, tiene su rango de variación este factor de funcionamiento, ya no va a alcanzar acá, pero a ver, lo voy a colocar, ¿dónde lo podemos colocar? Aquí podemos colocarlo, a ver si entra, 1 menor o igual, ¿ya? ¿Dónde está mi signo menor o igual? Entonces acá, inserto, menor o igual al factor de funcionamiento, este factor de funcionamiento, nuevamente menor o igual
Bueno, en todo caso, menor, digamos, porque jamás puede ser menor que infinito. Infinito. Varía entonces de 1 hasta... Este sería su rango de variación del factor de funcionamiento de una bomba de calor. ¿Ya? Ups, ahorita voy a acomodar esto. Ya, entonces ya lo he podido meter ahí. Ese sería su rango de funcionamiento del factor de funcionamiento de una bomba de calor. A diferencia del coeficiente de operación. Ya, un ratito acá. Se me fue la... Ahora sí. Ya. A ver. Deme un minutito. Voy a acomodar esta expresión. Ya. El coeficiente de funcionamiento varía desde 0 hasta infinito. Entonces, eso ahorita lo vamos a acomodar o lo vamos a establecer porque no lo hayamos puesto en la clase anterior. Ya, repito entonces, este sería su rango del factor de funcionamiento, en este caso de la bomba de calor, ya varía de 1 hasta infinito. ¿Ya? Incluyendo 1. Lo voy a enmarcar esto. Entonces su rango sería, a ver, un ratito. Ya. Lo vamos a enmarcar. Este es su rango, el factor de funcionamiento. ¿Qué es diferente del coeficiente de funcionamiento? Entonces ustedes van a hacer lo siguiente, ¿ya? En sus apuntes, aquí hacemos una pequeña aclaración. Este problema lo habíamos hecho en la clase anterior, la deducción de la fórmula también, ya, pero aquí tampoco me va a entrar. Ya, pero a ver, este coeficiente de funcionamiento, a diferencia del otro, varía desde 0, ya, menor o igual, puede ser, claro que sí, menor o igual que el coeficiente de funcionamiento mayor o igual. Y esto es estrictamente menor que infinito, ¿ya? Vamos entonces anotando. Estrictamente menor que el infinito. Voy anotando acá. Ya, ahí está su rango del coeficiente de funcionamiento, que es diferente al de la bomba de calor. Igual esto es distinto a la variación del rendimiento de una máquina térmica. El rendimiento varía de 0 a 1, ¿sí? Puede ser, digamos, igual a 0 y estrictamente menor que 1 porque ninguna máquina trabaja con una eficiencia del 100%. Ya. Bien, entonces esto también lo voy a enmarcar porque lo vamos a subir al Moodle, a la plataforma de la universidad. Este es su rango de variación, que es diferente al factor de funcionamiento de la bomba de calor. Ya está. Bien, volvamos entonces acá a la bomba de calor. Bien, entonces ya está deducida nuestra formulita. Ahora podemos hacer un problema. Vamos haciendo un problema concreto. Ya está. Un ciclo de refrigeración de Carnot absorbe a menos 14 grados Celsius y lo cede a 50 grados Celsius. Calcular el coeficiente de funcionamiento de este ciclo. Eso ya lo habíamos resuelto la clase anterior, ¿sí?
Esto de acá, el inciso A, este ya lo hicimos. Lo hicimos el inciso A. El B, si el ciclo absorbe 200 kilocalorías, también lo resolvimos, ¿no? Eso fue lo último que hicimos en la última clase. Entonces, eso ya está resuelto, lo tienen en sus apuntes, digamos, en la clase anterior. Ahora vamos a responder esta pregunta de acá. Hay dos preguntas, dos interrogantes. ¿Ya? Entonces, dice, ¿no? Si una bomba térmica de Carnot, funciona entre las mismas temperaturas que el ciclo de refrigeración, quiere decir que vamos a utilizar estas dos mismas temperaturas, ¿ya? ¿Cuál es el trabajo necesario? Perdón, ¿cuál es el factor de funcionamiento? ¿Ya? Entonces, al decirnos si una bomba térmica de Carnot funciona entre las mismas temperaturas que el ciclo de refrigeración. Aquí tenemos las temperaturas del ciclo de refrigeración. Vamos a tomar las mismas temperaturas. ¿Qué nos está pidiendo? El factor de funcionamiento. Entonces, vamos respondiendo esa pregunta, ¿ya? Para empezar, la temperatura baja, menos 14, lo llevamos a Kelvin, 259.15. La de 50, le sumamos 273, igual serían 323.15. Ahora utilizamos la fórmula que se dedujo hace un momento. Ocupamos esta expresión de acá, ¿ya? Esto voy a dejar de compartir para borrar eso. Ya, entonces ocupamos esta expresión. La temperatura T2, que es la caliente, lo ponemos arriba y abajo la diferencia. Entonces, saquen su calculadora. Yo voy a copiar esta formulita para poder resolver abajo. Saquen su máquina. Entonces, ustedes van a hacer los cálculos. Cálculo de factor de funcionamiento. Y sería entonces una F mayúscula. Esa es la expresión matemática, entonces hay que reemplazar, ¿ya? Vamos reemplazando entonces. Y vayan ustedes calculando, hay que poner en Kelvin, obviamente. La temperatura caliente, 323.15 Kelvin. Abajo la temperatura T2, 323.15 menos la temperatura baja, 259.15. Habiliten su micrófono y díctenme cuánto vale este factor de funcionamiento. Recordemos que tiene que variar desde, no, si nos sale por decir 0,5 está mal, ¿no? Debe ser de 1 para arriba, por ley, ¿ya? ¿Cuánto han sacado, joven? 5,04. Ya, está por ahí, ¿ya? Entonces acá, y claro, es adimensional, ¿sí? 5,04. Ya no tiene unidades, Ya, entonces, ya está resuelto, lo vamos a enmarcar nuestra respuesta. Así de sencillo, ya no tiene mayor... Ya no tiene mayor secreto esto. Bien, ahora sí, vamos respondiendo el inciso. Lo voy a guardar, por ahí se me borra esto. Ya, lo guardamos y ahora sí. Vamos respondiendo el inciso D. Dice, ¿cuántas kilocalorías sobre minuto proporcionará la bomba de calor? A 50 grados. Si absorbe 200 kilocalorías sobre minuto a menos 14. ¿Ya qué está pidiendo? Dice, ¿cuántas kilocalorías sobre minuto proporcionará la bomba de calor? Entonces, se refiere al calor del condensador. ¿Cuánto de calor va a proporcionar? ¿A qué temperatura? Esta temperatura era 50, ¿sí? Es la alta, porque la alta es 50 y la baja es menos 14, ¿no es?
Entonces dice, ¿cuánto de calor proporcionará la bomba de calor? ¿Cuánto de calor cederá la bomba de calor? ¿A qué temperatura? A 50. ¿Qué más dice? Luego dice, si absorbe 200 kilocalorías a menos 14. Si absorbe. Tomando en cuenta que este es el ciclo, ¿dónde absorbe? Acá, si absorbe este calor del evaporador, vale 200 kilocalorías sobre minuto. Si absorbe 200 kilocalorías sobre minuto, ¿a qué temperatura? Esta temperatura sería 14, ¿ya? 14. Bien, entonces ya está bien la pregunta, está concreta. Nos está pidiendo el calor del condensador. Ya, acá ponemos entonces inciso B. Inciso B. A ver. Ya, cálculo del calor del condensador. Ya, pero vamos a calcular como flujo calórico, ¿ya? Entonces acá vamos anotando como flujo calórico. ¿Ya? Entonces, insertamos, ya, mayúscula, flujo calórico del condensador. Ya. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos este flujo calórico del condensador? Ya, se le voy a poner del condensador. Esto lo borro. Podemos utilizar como, para empezar, esta definición, ¿no? Esta de acá, esta de acá. O sea, ya tenemos el factor de funcionamiento, ¿sí? Se conoce. Esta potencia, bueno, este es un trabajo específico, pero ya habíamos calculado nosotros en una clase anterior, en el ciclo de refrigeración, el trabajo o la potencia neta. O si no lo calculamos, ¿no? Pero bueno, ocupo esta expresión de acá. Copio, ya. Y aquí lo anotamos. Ya tenemos el factor de funcionamiento. Lo que hay que hacer ahora es, lo vamos a multiplicar por, y acá lo vamos a insertar, lo vamos a multiplicar tanto arriba como abajo. Bueno, aquí por la masa y aquí entre el tiempo. Igual acá este trabajo específico neto lo multiplicamos por la masa. A ver un ratito. Un ratito, que se ha ido abajo esto. Ups. Ya. Ahora sí. Acá pongo, lo multiplico por la masa y lo divido entre el tiempo. Voy a aumentar el tamaño ya para que se vea en el zoom, porque esto no se va a ver. Se va a ver muy chico. Voy a poner a 16. ¿Ya? Ya. Ahora, se sabe que la masa sobre tiempo, flujo másico, por este calor específico, flujo calórico. Acá, trabajo específico, la masa sobre tiempo, flujo másico. Por esto, potencia neta. Entonces, vamos acomodando. Aquí abajo, ¿ya? Entonces esto de arriba, ¿qué viene a ser? Ups. Ya, esto lo borramos entonces. Nada que ver. Y ya. Entonces aquí arriba, negativo, para empezar. Y acá notamos el flujo calórico del condensador. Ya, acá ponemos mayúscula. Flujo calórico del condensador. Y abajo es la potencia, ¿ya? La potencia
en este caso, neta. Ya, nos estamos quedando sin tiempo, jóvenes. Ups, un ratito, un minutito, ahora sí. Acá esto es potencia. Aquí le ponemos W y aquí neta. Ya, entonces de aquí despejamos el flujo calórico. Entonces vamos despejando. Menos. La Fabiola creo que vino. ¿Ah? Un ratito, jóvenes. Un ratito, jóvenes. Un minutito. Pero vino. No sé, me estaba durmiendo yo. ¿No? Tenía un auto con el 6, 7. Ay, seguro ha ido Rosario. Bien, vamos entonces continuando. Ay, no va a ir a hacer cargar, se va a apagar mi celular. El internet está medio. Ay, al gato que tápalo, pero así bien, con la colcha. Un ratito. Está inestable el internet. Ay, Dios. Se me apagó el internet, jóvenes. Denme un minutito hasta que se establezca. Ah. Tapando. Un minutito. Se me fue el internet. Ahorita va a volver. Ya está volviendo. No sé si me escuchan, jóvenes. Sí, se escucha. Ingeniero. Perfecto. Pasa que está medio inestable el internet. Eso es pan de cada día. Bien, entonces de aquí lo despejamos. El flujo calórico sería entonces esto que está, digamos, dividiendo. Lo voy a colocar aquí abajito. Ya estamos en la recta final. Igual. Entonces, te lo copio. Saquen su calculator. Van a ayudarme con los cálculos. Y ya, multiplicar esto por, bueno, la potencia. Un ratito voy a poner acá, porque esto es potencia. Entonces tiene que estar con su símbolo de arriba, con su redondito, por ley. Ya, esto es W mayúscula, potencia, o vamos a poner así, potencia neta. Ya. Este factor de funcionamiento vale 5,04 y esta potencia neta ya lo habíamos calculado en la última clase, ¿sí se acuerdan? Porque estamos trabajando con el mismo ciclo de refrigeración. Parece que aquí está, ¿ves? Mire, ya lo teníamos calculado. Entonces, ocupamos ese cálculo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? Este valor lo vamos a utilizar porque estamos trabajando con el mismo ciclo, ¿ya? Aprovechamos este cálculo de potencia neta para reemplazarlo acá. Ya, entonces, esto va a ser igual a, aquí, ese es el valor de la potencia. Un ratito, control C, control V. Ahora anoto el valor del factor de funcionamiento, cuyo valor era 5,04. ¿Ya? Bien, entonces esto se multiplica. Listo. Bueno, lo voy a poner color negro esto ya, para que no esté color rojo.
Bien, ¿cuánto sale entonces este flujo calórico del condensador? Que es negativo porque está cediendo calor al medio ambiente, ¿ya? 248,9256. Perfecto. Entonces, a ver, de todas maneras, los demás comprueben ese cálculo, ¿ya? Sí, ¿Ustedes sale eso, ingeniero. ¿Sale eso? Excelente. Entonces, vamos anotando. Me dijeron... ¿Cuánto? ¿Cuánto? 248,92. 92. Listo. Entonces el problema ya está resuelto. Esa es la cantidad de calor que cede el condensador, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Cuántas kilocalorías o minuto proporciona la bomba de calor a 50? Entonces proporciona esa cantidad, ¿no? Si absorbe 200 kilocalorías a menos 14. Estos 200 y menos 14, con esto hemos calculado nosotros la potencia del compresor, ¿no? Y como estamos trabajando con el mismo ciclo de la clase anterior, ese cálculo de potencia ya lo hicimos. Entonces, aprovecho nomás el cálculo porque he mantenido la temperatura alta y la temperatura baja. Entonces, mi respuesta serían 248,92. Y esto lo enmarco. Esa es mi respuesta. Bien, entonces con esto el problema está concluido. Bien, voy a dejar compartir pantalla para las preguntas, para las consultas. Porque ya la próxima clase vamos a hacer un ciclo de compresión, ya no que cumpla con el ciclo de Carnot, sino real ya, donde el compresor trabaja con vapor saturado seco. En cambio, el compresor trabaja con mezcla. Ya, entonces dejo de compartir pantalla para aprovechar estos últimos minutitos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, pueden habilitar su micrófono y preguntar. Ya. Bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ahora sí voy a mandar un práctico, no quise mandar, voy a mandar un práctico de unos 3 ejercicios de ciclo de Carnot que funciona, bueno, de ciclo de refrigeración que funciona según Carnot. Ya unos 3 o 4 problemitas. Y voy a mandar también en unidad del sistema inglés, ¿ya? Y el sistema técnico, para que se vayan acostumbrando a trabajar con cualquier sistema. Bien, una pregunta, joven, una consulta antes que se corte. ¿No hay pregunta? ¿Han entendido todo o nada, digamos? ¿No? Bien, jóvenes, si no hay pregunta, entonces nos estamos viendo, Dios mediante, el día martes. ¿Ya? Martes. Le voy a mandar un práctico mañana viernes para que puedan hacer este fin de semana. ¿Ya? Unos 4 ciclos más o menos, 3 o 4 ciclos tengo por ahí para enviarles. Bueno, jóvenes, me despido de ustedes. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día martes. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Se cuidan, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Se cuidan del Hasta luego, COVID. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes.